11:40 de la mañana en toda la República Oriental del Uruguay. Seguimos compartiendo con ustedes en vivo la mañana del 11 y recibiendo ahora al diputado por Maldonado, diputado del Partido Colorado, Eduardo Linger. Bienvenido a la mañana del 11. ¿Cómo le Buen va? día, Marcelo, ¿cómo estás? Un gusto estar con todos los amigos del Once. Muchas gracias. Bueno, queríamos hablar de estas actividades que ha llevado a cabo en el Parlamento con, bueno, algunos planteos realizados a través de proyectos, de pedidos de informes, etcétera. Por ejemplo, la creación de un espacio terapéutico multidisciplinario en atención a la fibromialgia, esta enfermedad que es tremenda, que condiciona tanto, que limita tanto la vida de las personas que la padecen y que de repente le hace falta un marco más amplio. Sí, fue declarada de interés nacional y hay aspectos que hacen en cuanto a su atención, tanto en lo privado como en lo público, pero hablar de fibromialgia es hablar también de depresión. En muchos casos lleva la angustia a la depresión. Ustedes han abordado estos últimos tiempos con gente, además han tenido acá que tiene experiencia, en situaciones límites donde se toman decisiones a veces ya desesperantes. Eso ataca a los tejidos blandos, es muy complejo. Entonces, quienes tienen contención y medicación puntualmente y acceso, bueno, van sobrellevando, digamos, el sufrimiento, porque no se deja de sufrir, y esa es la palabra, que afecta notoriamente la calidad de vida. Pero aquellos que no la tienen, que muchas veces ni siquiera la tienen diagnosticada, están en una situación de vulnerabilidad extrema, terminan tomando decisiones muy duras. Es gente que queda sin trabajo, es gente discriminada. La ley establece que no pueden ser discriminados, pero evidentemente por su situación, de manera inconsciente o consciente, nadie les da la posibilidad de trabajar cuando lo pueden hacer. Entonces, nosotros queremos que tanto los privados como los públicos, en una policlínica barrial podría ser, llevaran adelante una experiencia piloto que lograra medir con exactitud, con precisión, ¿verdad?, cuántas personas existen por fuera del sistema y fundamentalmente también aquellos que están diagnosticados pero que no tienen la posibilidad de acceder a la medicación. Entonces, un poco dentro de lo que es el marco de la ley, y una reunión que tuvimos con algunos pacientes que sufrían la fibromialgia y algunos familiares, porque además es un trastorno muy afecta, ¿verdad?, a toda la familia cuando existe, y ellos nos hacían especial hincapié en quienes no tienen esa red de contención, y cuando hablamos de salud mental a veces también debemos tener en cuenta todas estas situaciones que hacen al todo de un gran problema. Que terminan derivando, como usted señalaba, que personas que sufren fibromialgia terminan padeciendo alguna patología Sí, psiquiátrica, mental, sí, por la algunos terminan en el depresión. suicidio, Claro, porque además es una enfermedad tremendamente muy dolorosa dolorosa. y es horrible, porque el tema del dolor nos doblega a Es cualquiera, ¿no? crónica, con el paso del tiempo además se va acentuando, entonces es una situación. Ahora también se está trabajando a nivel del Parlamento en legislar en lo que son las enfermedades raras, que comprenden Mm. este, varios padecimientos de este tipo. Y la senadora Bianchi, con muy buen tino, decía, bueno, está bien, legislemos, pero en el mientras tanto, vayamos trabajando en coordinación interdisciplinaria o multidisciplinaria, porque legislación en muchos casos hay, pero la legislación no siempre soluciona la situación del individuo, porque en este país cuesta bastante, es hasta un tema cultural que tenemos, darnos cuenta de este tipo de situaciones cuando no las padecemos o cuando cuesta tanto en una situación sanitaria más como la que estamos viviendo, donde todo esto se ha acentuado, ¿verdad?, frente a la pandemia, cuesta mucho realmente dar respuesta a realidades que día a día van minando, diría, todo lo que es el cuerpo del individuo y la sociedad. Y además el tema de las leyes, hay algunos reparos, no a la ley en sí como Instrumento. herramienta, que es la garantía para todos, ¿no? Sí, Pero digo, vivimos en un país donde tenemos 20.000 leyes, de las cuales la mitad son obsoletas. De hecho, está el proyecto de la Promole, el sí. programa de modernización legislativa, que prevé eliminar la mitad de las leyes, unas 10.000, que son obsoletas, no se aplican. Y después tenemos una cantidad de leyes que están, que son buenas, que son útiles, pero no se aplican. O se aplican pero sin control. Entonces la aplico de a rato cuando me conviene, total, como nadie Sí. controla. Comparto lo que usted dice. Miren, estos días estoy estudiando, porque me gusta estudiar y me gusta reunirme con quienes entienden. El tema del medio ambiente, que acá siempre es recurrente y siempre Ujú. estamos hablando.
hasta que no se tipifique penalmente, ¿hay alguna cuestión, hay algún planteo de del senador Penadez, del diputado Goñi y del diputado Amarilla, que hoy es subsecretario del Ministerio? Este, si no se tipifican, por ejemplo, también algunos delitos como ese, sin irme de tema, parece que las multas son irrisorias, Sí, Pullares. claro, por Usted supuesto. construye un aeropuerto que vale 15 millones de dólares por decir dar una Y le cifra. ponen 15.000 dólares de Pero multa. claro, no llega a eso. Pasó lo mismo con la extracción de agua que denunciábamos acá. A ver, son multas que no. Y en realidad partamos de la base que la sociedad, y en este caso, el Ministerio de Ambiente no es un organismo recaudador, al contrario, es un organismo que aspira a difundir la cultura que debemos tener todos de respetar el entorno donde vivimos. Yo no me quiero olvidar de algo porque siempre que vengo le traigo buenas noticias porque usted además siempre me dice, bueno, pero de todo lo que usted propone, me dice, esa es la pregunta que usted me dice, ¿qué va saliendo? Bueno, el año pasado, en junio, en esta misma fecha, yo estuve acá invitado por usted y estuvimos mirando unas imágenes que habían hecho sobre las motos y los autos que estaban aquí en el establecimiento Las Rosas, o en lo que era parte del perímetro de la chacra. Se avanzó rápidamente, ya hay un acuerdo, usted ya lo habrá anunciado, pero ya hay un acuerdo con la Asociación de Rematadores y se va a proceder al remate de esos bienes o aquellos que, bueno, ya se transformaron en chatarras, a darles un destino mucho mejor que el que estar contaminando el medio ambiente y el generando todo un mercado también de repuestos que a veces desaparecen y de vehículos que no tienen posibilidades de salir muchos de ellos al mercado. Hice un paréntesis porque Está muy bueno que nos actualice la a información. veces salen algunos aspectos, por más que lo parlamentario no es igual que lo ejecutivo, pero bueno, Es bastante engorroso, ¿no? muy Parecería que es lento. todo muy lento, muy discutido, muy de creación de más burocracia para analizar lo que se está hablando, creación de comisiones y análisis y plazos y cosas así. Mientras tanto, como decía usted con el tema de la senadora Bianchi, y en el mientras tanto, ¿qué hacemos? Claro. Mientras se legisla, mientras se crea este espacio terapéutico multidisciplinario, la gente que hoy está mirando y que de repente tiene que irse a acostar porque le duele el cuerpo horriblemente por la fibromialgia, ¿qué hace? Claro. Ese es el gran problema, ¿no? Diputado, para optimizar el tiempo, porque son temas que nos gustaría abordarlos todos, usted también planteó declarar de interés departamental la plataforma regional para la reducción del riesgo de desastres de las Américas y el Caribe. ¿De qué Sí, se trata? en el mes de enero y febrero lo va a organizar el SINAE, el Sistema Nacional de Emergencia, este, naturalmente con la ONU, aquí en Punta del Este, y precisamente son aspectos que debemos manejar como el caso puntual que surgió de la pandemia, es decir, cómo vamos reaccionando frente a desastres, frente a situaciones que emergen y en las que hay que tener coordinación y optimizar recursos. Y eso es que Punta del Este haya logrado ser sede, creo que es un avance significativo, no solo por la temática, sino también porque vamos a estar siendo mirados por el resto del mundo esos días, Una vez más. una vez más, y creo que todo suma a lo que debe ser potenciar nuestra zona, más allá de un tema de estas características que usted después seguramente más cerca de la fecha el propio gobierno y las autoridades irán a ir acercando expertos, pero nos parecía importante darle la importancia, valga la redundancia, que amerita el tema. Sin duda, este Congreso Mundial, ¿no? De Sistemas Nacionales de Emergencia, que va a confluir, no sé si ya está la fecha, Sí, va a ser en febrero del febrero, 23. sí, Que va a confluir aquí en Punta del Este, un congreso más de dimensiones globales, mundiales, que tiene a Punta del Este como epicentro y que evidentemente todos los participantes y todos quienes están formando parte a distancia de este tipo de eventos están con Punta del Este y con Uruguay allí en la conversación permanentemente, ¿no? Esto nos sirve como contenido, como para nutrirnos, un Congreso Mundial de Sistemas Nacionales de Emergencia, los SINAE, que un rol tan protagónico han adquirido más allá de lo climático, también lo vemos en lo sanitario, lo que fue durante toda esta pandemia, lo que está haciendo. Entonces es muy bueno el intercambiar opiniones con otros sistemas nacionales de emergencia, enriquecernos y enriquecerlos, porque lamentablemente o por suerte es una dicotomía, eso, tenemos mucha experiencia, ¿no? sí. Tenemos mucho para contar. Es un tema más que interesante. Sin duda. Diputado, pedido de informes, varios. ¿Qué pasa con los pedidos de informes? ¿Se contestan? Bueno, Algunos sí, sí, otros no. eh, el,
Con la última vez que también que estuvimos acá, Sí. habíamos hecho uno acerca del Banco de Previsión Social que realmente nos dejó bastante perplejo porque queríamos conocer la cantidad de asistentes sociales que tenían para un Maldonado que crece y tiene solo 2 asistentes sociales. Nos llamó la atención porque este es el organismo de asistencia social más allá del Ministerio de Desarrollo Social, pero muy focalizado a adultos mayores, a discapacidad, solo 2 asistentes en Maldonado. Después preguntamos cuántos complejos se habían construido para pasivos, o soluciones se habían dado. No quiero errarle, pero creo que alrededor de 260 soluciones habitacionales. ¿Cuántas estaban ocupadas por gente que no eran los adjudicatarios iniciales? 26 era la cifra, pero solo 3 estaban en condiciones de ser desalojados. Entonces ahí nos llamó la atención, porque a ver, esas viviendas usted sabe que son, forman parte de programas que se iniciaron en el 87 y que luego fueron aumentando, de que bueno, esas personas que no pueden pagar un alquiler o que tienen una jubilación muy magra, pese a haber aportado toda la vida, se les da como dato, digamos, y nos llamó la atención, bueno, solo 3 en 26 estuvieran en condiciones de ser desalojados, pero bueno, ahí se nos explicó que tienen algún otro tipo de patología sin haber estado, o de problemática, sin estar en esa lista de prelación. También nos llamó la atención que en el último complejo que se realizó el Maldonado, se trancó la R por ahí, estoy desentrenado, en la calle Gutiérrez Ruiz, Brisas del Este, que se invirtieron más de 2 millones de dólares, 9 pisos, se han venido dando algunas situaciones muy especiales y lo hago responsable directamente al Banco de Previsión Social. Robaron, como a todos nos suele suceder, desgraciadamente, forzando un portón allí, robaron elementos de un auto que había en un garage. Pero a la semana, en la noche, ingresaron con llaves apropiadas a un 4.º piso, a un apartamento justo que no estaba su propietario, que era donde estaban los gastos comunes que aportan los pasivos para pagar la emergencia móvil y el mantenimiento del lugar, un enorme esfuerzo. Lo que más nos llamó la atención es que desde hace mucho tiempo hicieron una colecta y compraron 3 cámaras, ¿verdad?, para que estén allí, y el BPS no permite colocarlas. No sabemos al día de hoy por qué no lo permite. No sabemos tampoco en una situación donde conviven tantas personas mayores, que se estén dando esta seguidilla de hechos y nadie tome cartas en el asunto. De acá se dice que es Montevideo, en Montevideo se dice que se va a mandar a hacer una inspección, mientras tanto están de rehenes, digamos, quienes tendrían que estar más protegidos que ninguno de nosotros por un derecho que emana no solo en darle la posibilidad de tener su techo, sino en la situación. ¿Cuándo cursó este pedido de informes usted? Ahora fue hace muy... El pedido de informe El del BPS. el del BPS sobre la cantidad de asistentes Eso ya y tiene un todo, tiempo. fue en junio, julio del año pasado. Nos respondieron en marzo, pero esas fueron las cifras, pero le vuelvo a insistir, me llama la atención. Después también nos contestaron la cantidad de cupocamas, ¿verdad? Que es la otra modalidad, que son aquellos que van a los hogares de ancianos. ¿Quedó satisfecho con las respuestas? No estoy satisfecho porque además ¿Y qué va a hacer ahora? no me cierran. Voy a pedir una reunión porque no me cierran los números, Puchares. En un departamento que crece, ustedes lo saben, que haya solo 2 asistentes sociales en un organismo de esa magnitud. Sí, un departamento de 200.000 habitantes. Exactamente. Es una desproporción. Y además 2 asistentes sociales para todo, es decir, que es un recurso humano que tiene que estar también muchas veces administrando conflictos. Digo conflictos, que esto no suene la palabra conflicto con el impacto que pueda tener de choque, pero sí de gente que muchas veces deben organizarse a vivir en un edificio y en comunidad y estaba acostumbrada a vivir en casas. Hay todo un cambio cultural que es normal, nos pasaría a todos. Y en la parte de discapacidad también sigue habiendo enormes dificultades. Hay discapacidades que se van acentuando con el paso del tiempo y seguimos con el tema de que los padres tienen que llevar a los chicos o los hermanos o quienes están a cargo a los adultos mayores con discapacidades irreversibles para que se las vuelvan a renovar. Una pensión que en definitiva no le cambia la vida a nadie. Entonces, hay toda una serie que desde nuestro punto de vista de reformas que el organismo se debe hacia adentro con una autocrítica sana para poder sí después plantearla a otro nivel, pero no estoy conforme, tenía otras expectativas honestamente de lo que se me pudiera responder en cuanto a recursos humanos
Y en lo que le dije, en que, a ver, 26 viviendas ocupadas, no por los adjudicatarios iniciales, entonces el programa se desvirtúa porque fue hecho precisamente para otorgárselas a la persona hasta que viva o hasta que goce de cierta independencia, pero no para que después sean ocupadas por gente que no tiene nada que ver con el sistema. Obviamente que mucha gente tiene depositada la confianza y la esperanza, por ejemplo, en usted, que es un legislador del departamento, que integra uno de los poderes del Estado, como es el legislativo, porque uno de repente en su casa puede decir, bueno, pero si un diputado pide informes, que tiene acceso a determinados contactos o a determinada información, le llega esa información, no queda conforme, pide una reunión y la cosa mientras tanto no cambia, ¿qué dejamos para los ciudadanos comunes? O sea, estamos en manos de alguien que hace pero que no puede hacer, porque usted hace, pero Sí, resulta que lo que le devuelven... pero uno tiene que, si a mí me pasa lo que usted me plantea muchas veces forma parte de la frustración que uno tiene Claro. en el ejercicio de la función. Pero uno también está dando la cara con la gente, entonces creo que los temas no por eso deben dejar de visualizarse. Me he planteado muchas veces eso. Que uno dice, bueno, a ver, golpeo una puerta, golpeo dos, mire, le pongo algo para que salgamos de temas tan sensibles, pero algo que podría ser anecdótico. También estuve acá en una visita y le conté que China Zorrilla, una de las últimas visitas que hizo a Maldonado, la hizo en prácticamente 4 o 5 meses, vinculándose a la escuela de sordos, a la escuela 84, especial para discapacitados auditivos, y ahora tiene otro nombre, alteración del lenguaje o algo así. Pido disculpas por no acordarme de todo el nuevo nombre. Y planteamos que llevara el nombre de ella, ¿verdad? Porque nos parecía que el acercamiento que ella tuvo con la comunidad sorda, siendo muy mayor, y que para ella se asombró de por qué no había venido antes, vino porque la trajo una amiga que estaba radicada en Punta del Este, bueno, una serie de detalles, pero todos los chicos y jóvenes, para ellos hubo un antes y un después de haber conocido a esa actriz, de poderla tocar, de poder compartir una merienda, de lo que propusimos que la escuela llevara su nombre. Ahora se acaba de declarar que, por suerte, las jornadas de patrimonio se van a tratar precisamente de la vida de China Zorrilla. Nosotros lo propusimos el año pasado porque en marzo cumplía 100 años. Ahí anda el expediente, va, viene al Ministerio de Educación y Cultura. Entonces ahora decíamos, bueno, en febrero, cuando uno hace, más o menos repasa los temas que van quedando pendientes para ir tratando de cerrar o de darle el envión que se le debe dar, pensábamos, bueno, ahora va a ser el día del patrimonio, ojalá se pueda cumplir con un anhelo de algo tan común, podríamos decir, como es la designación de una escuela, pero que tiene un componente afectivo. Entonces, también los tiempos a veces del Estado son... Uno puede concluir que evidentemente la burocracia se fagocita todo, ¿no? Porque Sí, o también a veces los corporativismos, el centralismo está pesa. bien, digo, pero Usted ve yo- que cuando hay determinadas leyes, y yo no lo quiero interrumpir, pero usted ve que cuando determinadas leyes son impulsadas por determinados legisladores, a veces será porque tienen más experiencia, no lo digo con un tono de rencor, pero es decir, de que tienen, o que de alguna manera el centralismo fluyen de montevideano otra manera. pesa y fluyen de otra manera. Entonces a veces uno dice, bueno, pero a ver, ¿por qué uno debe insistir con aspectos que serían de sentido común cuando en definitiva no se hace otra cosa más que mirar precisamente eso, ¿no? Pero bueno, forma parte del desafío de quienes estamos en esta actividad de no bajar los brazos y de intentar todos los días aportar algún granito de arena. Yo no sé si esa reforma de la que tanto se habla y que va de mí o no, tampoco se hace, como es la reforma del Estado, se incluirá este tipo de cosas. De decir, bueno, vamos a terminar con una burocracia que está empantanando todo. Porque usted habla de pedidos de informes, se habla de proyectos de ley, se habla de proyectos de inversión, de empresas que llegan, plantean su interés en base a una serie de beneficios que otorga el Uruguay y todo lo demás, pero esa expresión de interés de repente empieza a recorrer escritorios, oficinas, plazos, paros, feriados, una cosa a la otra, y de repente el privado, el empresario que tiene su capital allí disponible, dice, bueno, la verdad que estos tiempos a mí me generan un costo, una pérdida. Me voy a otro lado que inmediatamente puedo empezar a invertir. Quiero decir que la burocracia que tenemos en el Uruguay va desde lo más pequeñito hasta de repente lo más importante, desde un trámite que vos de repente vas a la OCE porque tenés este problema y en la OCE te dicen, no, tiene que traerme un certificado de la Intendencia, allá voy para la Intendencia y me dice, ay no, pero este recibo, usted tiene que pedir una copia en la otra oficina, o sea, todo un volterío imponente por hacerlo bien sencillo y banal, pero en definitiva la burocracia es un problema enorme que tenemos en Uruguay y aquí también se ve.
Hay dos problemas y yo comparto de fondo lo que usted plantea. Un problema es la burocracia y el otro es quién gestiona. Desgraciadamente, cada 5 años cambiamos de gestores en este país, o por suerte, desgraciadamente en el sentido interno. Sí, claro, por claro. favor, que no se malinterprete. Por suerte, cada 5 años tenemos Los democracia. espíritus refundacionales que no están buenos. Exactamente. Sí está bueno que cada 5 años haya... Y defiendo la democracia, creo que con todos los defectos es el mejor. Eso, que nadie me toque esa democracia. Exacto. Pero lo que está bueno es que de repente, bueno, si mañana, yo qué sé, yo no estoy acá... Políticas de Estado, que lo hemos hablado. Siga un poco la línea, ¿no? Que hay cosas que... Porque además en el discurso todos son coincidentes, entonces ¿por qué en la práctica no? ¿Qué es lo que se habla también ahora, por hablar de uno de los temas, y lo hacíamos inicialmente, salud mental? ¿Cuánto hace que hablamos? Todos los años, ¿qué esperamos? La fecha para saber la cantidad de personas que se han suicidado. Entonces, tenemos un una claro salud. ejemplo del suicidio, ¿cuánto hace que se habla? Vamos a poner 10 años. Sí, que se legisló también hace un montón. En esos 10 años murieron 7.000 personas que se quitaron la vida. O sea, lo que decíamos, y el mientras, porque vamos a legislar y que el suicidio, la eutanasia, una cantidad de cosas. Bueno, pero ¿y en el ahora? ¿Y el mientras tanto qué hacemos? Porque se sigue muriendo gente, o se sigue quedando gente sin laburo, o se sigue quedando gente sin casa, mientras se resuelven los escritorios, en las oficinas. Sí, y además a uno le afecta, y usted lo sabe, la sociedad tiende ante esa paralización o muchas veces determinados sectores a cerrarse cada vez más, y ahí empieza la indiferencia, y ahí sí que es lo peor de cualquier individuo. Cuando a mí no me importa el de al lado y lo único que me interesa es ver cómo trato de... mirar mi chakra exactamente. Y el otro que explote. Entonces usted, por más que tiene varios años menos que yo, pero yo también, ya nos toca... Danielito no, porque es más joven y por allí anda algún otro. No, Santiago es un gurí. Santiago, pero nos toca mirar en las futuras generaciones, y uno lo que menos quiere es precisamente trasladarles la indiferencia, porque si algo heredamos de nuestros abuelos, de nuestros padres, era la empatía, es ponerlos en el lugar del que sufre y no necesariamente ser uno que atraviesa. Rápidamente lo último, porque sé que no tenemos tiempo. Ustedes tienen un columnista acá a primer nivel, que es el doctor Juan Manuel Sanguinetti. Hicimos un planteo también sobre la aplicación del código QR para los deliveries y demás en los cascos, es decir, que ahí también se malinterpretó. Cuando hay un accidente, lo primero que se hace es, bueno, ver cómo se asiste, ¿verdad?, a esa persona. Pero muchas veces lo que hay que hacer es una tomografía, ahí se inyecta yodo. Hay gente que es alérgica al yodo, y se dan situaciones en las que en las puertas de emergencia, frente a esa primera asistencia, a veces en vez de estabilizar a quien entra traumatizado con algún tipo de lesión, sin querer y por no saber a quién tenemos enfrente, ¿verdad? Desde el punto de vista identitario, digo, porque en un accidente la reacción es ver qué lesión tiene. Se hizo una experiencia muy interesante en Maldonado. Nosotros planteamos que se haga a nivel del país, que en una billetera, que en un casco, en fin, que en una cartera se pueda tener... escanear y tener toda la información. Exactamente, no la historia clínica, porque ahí también... No, pero saber si es alérgico a un medicamento. Ahí está, y qué enfermedades puede haber tenido puntualmente como tema que pueda producir alguna alergia, alguna medicación. Lo explico porque se malinterpretó a nivel montevideano, y entonces porque claro, la gente cree que, pero usted lo que está haciendo es intentar conocer la historia clínica de los pacientes, y entonces salimos con el COVID y las vacunas y los antivacunas y los debates. Uno a veces piensa, con total honestidad lo digo, cómo plantea y cómo trabaja con quienes son técnicos en la materia, que se podrán tener visiones distintas, pero para hacer planteos que ayuden a mejorar, y siempre hay gente que está dispuesta a ver lo más oscuro de las situaciones. Pero bueno, forma parte de todo. Le pasa a usted también en su tarea. Forma parte de nuestra querida República. En su tarea periodística, que fue el Día del Periodista, también eso vamos a reivindicarlo, porque sabe usted bien que es muy común, y ya me va a correr, pero no importa, el gerente... No, por los tiempos, porque ahora todo el mundo se dice comunicador, entonces hay una diferencia. Yo, como tuve un padre periodista, y usted también es periodista, no, señor, yo respeto, no soy periodista. Usted es periodista, sí. No, Como usted cuando hace años que debatimos de lo mismo, diputado. Usted cuando quiere es periodista, sí. Entonces, yo hago funciones, yo no soy periodista, yo no soy recibido de periodista, punto. Bueno, está muy bien. Está muy bien. Soy periodista. Está muy bien que diga que no es recibido. Soy comunicador, entrevistador, presentador, maestro de ceremonia. Bueno, pero todo eso forma parte del periodismo, de la investigación. Periodista no. El comunicador, yo puedo ser un comunicador,
Vengo acá y me defino Es comunicador, sí. porque mi actividad me lleva a ser comunicador, pero el comunicador que trabaja en un medio puede ser comunicador porque dice, no, sí, yo leo las noticias, me interactúo con la gente, pero ejerzo el periodismo cuando tengo a alguien adelante y investigué y le estoy preguntando sobre aspectos que me viene a plantear que son mucho más que Pero comunicar. si yo Pero no trabajo importa. 40 años con un médico, domino Bueno, no, el tema, los términos. Pero usted no va a hacer recetas médicas. Hasta me animo a hacer un diagnóstico primario, pero no soy médico, diputado. No se lo voy a No me lleve a nunca. ese límite porque No. una cosa es ser técnico y especialista en un tema. Bueno, Y otra cosa es cuando perdón, uno... pero usted está hablando en detrimento de quienes son periodistas, de la yo no carrera hablo del de detrimento, periodista. al contrario. Gente que ha estudiado. Estoy reivindicando gente que ha la estudiado y función. que se ha recibido Sí, es periodista. Yo sí. hace 30 años que trabajo en esto, no soy periodista. ¿Está Punto. bien? Es su forma de ser. Es mi forma de ver las De cosas. ver las cosas, la mía no. Diputado, un Por placer. suerte discrepo con usted. ¿Y sabe qué? Salgo de ahí y esta discrepancia quedó acá entre nosotros, que es lo más importante. Exactamente. También la reivindico al aire. Me No me quedó voy a una quejar a nadie ni nada. ¿Cuántos años tiene usted? 50 cumplí recién. 50, es un chiquilín. No. Y usted dice que Le yo dije- soy menor que y usted. le dije, porque capaz que se enoja también. Usted siempre No, pero- Porque a usted le gusta polemizar y a mí me encanta venir acá. La polémica me encanta. Y bueno. Pero le aclaro que Y bueno. cumplo 58 a fin de año. Bueno. Diputado, muchas gracias. Peleándole se va muy bien. Un gusto como siempre. Un saludo a todos los Gracias, televidentes. gracias. Señoras y señores, pasaron 6 minutos del mediodía. Hacemos una pausa y volvemos.